Muy buenas tardes, cordial saludo. Este es el podcast La historia de la música en Colombia, de la anécdota al análisis interdisciplinario, por Jorge Eduardo García Acevedo, estudiante de música de la UNAD. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre un tema fascinante y poco explorado, la historia de la música en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Me llamo Jorge Eduardo García Acevedo, soy estudiante de música en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y hoy quiero compartirles una reflexión y basada en el artículo de Sergio Espina Romero titulado Los estudios sobre la historia de la música colombiana en la primera mitad del siglo XX. Este artículo, publicado en el 2013, propone un análisis crítico de cómo se ha investigado la historia musical del país, pasando los relatos puramente anecdóticos hacia una mirada más rigurosa e interdisciplinaria, apoyado por campos como la historia, la antropología y la sociología. Debemos saber que la situación inicial de la historiografía musical en Colombia, en las primeras décadas del siglo XX, los estudios sobre música en Colombia se caracterizaron por ser anecdóticos, nacionalistas y con poco rigor académico. Este tipo de estudios se enfocaban en biografías de compositores y músicos considerados héroes, en un intento por construir una identidad nacional a través de la música. Sergio Espina nos señala que muchos de estos trabajos y obras seguían el estilo de la historiografía disimoníaca, con escaso análisis crítico, sin fuentes sólidas y desconectados de los procesos sociales, económicos o culturales del país. En esta etapa estuvo marcada por una visión romántica del folclore y una clara separación entre historia y musicología. Los primeros avances y enfoques con el paso del tiempo y especialmente de los años 60 hasta los años 80 se empezó a notar una apertura musicología formal. Aparecen análisis de partituras antiguas, una precaución por lo sonoro y un intento de dotar de mayor cientificidad los estudios musicales. Sin embargo, muchos de estos aún mantienen rasgos positivos del siglo anterior. La gran transformación de la música que ocurrió en este último tiempo ocurre cuando se comienzan a integrar otros tipos de disciplinas. Al parecer el concepto de historia social de la música, una perspectiva que no solo estudia el sonido, sino las prácticas de los contextos y los significados sociales de la música, la interdisciplinariedad y los nuevos enfoques. Ospina destaca cómo la interdisciplinariedad se convierte en un recurso clave para enriquecer la investigación social de los años 80. Investigadores comenzaron a aplicar métodos de la antropología, de la sociología y de la historia cultural. Esto permitió hacer unos estudios un poco más profundos sobre las prácticas que se llevaban a cabo, su relación con la identidad, el poder, la economía y la educación en el país. Un claro ejemplo de esta tendencia es el trabajo sobre la música indígena realizado por Carlos Miñana, o las investigaciones sobre la música popular costeña, el inicio del vallenato, que integran teoría social, análisis sonoro y trabajo de campo. Algunos de los obstáculos y retos, a pesar de los avances, los retos siguen siendo enormes. La falta de formación profesional en musicología, la escasez de fuentes históricas, la baja valoración de la música como un objeto de estudio en Colombia siguen siendo barreras para consolidarse en este campo. Ospina nos advierte que muchas regiones como la Orinoquía o el Pacífico están subpresentadas en la historiografía musical y que el enfoque en Bogotá y la música del interior del país ha invisibilizado las otras regiones de Colombia como tal. Además, además sabemos que el artículo de Sergio Espina nos invita a pensar cómo y para qué estudiamos. La historia de la música en Colombia pasa de ser de la anécdota al análisis crítico e interdisciplinario. Es clave no solo para entender nuestro pasado sonoro, sino para valorar los diversos ritmos, voces e historias que han dado forma a nuestra identidad musical. Como estudiante de la música de la UNAD, creo que firmemente podemos responsabilizarnos de continuar este camino, apostándole a una investigación rigurosa, integrando la crítica y la
historia para que la música no solo se conserve, sino que comprenda en toda su complejidad. Vamos a nombrar a algunos artistas claves de la música colombiana a mitad, a mitad del siglo, para hablar un poco de ellos un poquito más. En algunos casos sabemos que artistas como Carmen de Bolívar, Lucho Fernández, artistas como Antonio María de Valencia, que fue uno de los compositores y pianistas y pedagogos musicales más importantes de Colombia en el siglo XX, se les consideraba una figura fundamental en el desarrollo del nacionalismo académico en el país. Valencia estudió en Europa y regresó a Colombia con una sólida formación clásica, pero su obra se caracteriza por la incorporación de elementos del folclore y las tradiciones musicales colombianas, creando un lenguaje musical muy propio y distintivo, con canciones épicas como la danza colombiana para violín y piano, generando nacionalismo musical, características de su música que llevan melodía de violín, que sea lírica y expresiva, con posibles reminiscencias en melodías tradicionales colombianas. El ritmo, aunque es una danza, el ritmo podría ser más esterilizado y menos directamente bailarse como una danza folclórica pura. Y la armonía del piano probablemente será rica y elaborada dentro del lenguaje musical académico del siglo XX. También sabemos de Lucho Fernández, que fue uno de los más importantes compositores y arreglistas de la música popular colombiana del siglo XX. Se le considera una figura clave en la consolidación y difusión de ritmos como el porro, la cumbia y el fandango. Su obra trascendió en fronteras y dejó un legado imborrable en la identidad musical de nuestro país, teniendo un ritmo muy característico y una instrumentación típica de las bandas de viento y orquestas populares colombianas de la época de Lucho Bermúdez, incluido clarinetes, instrumentos que el propio Lucho Bermúdez tocaba, trompetas, trombones, saxofones y percusiones tradicionales como la tambora alegre, el llamador y en ocasiones instrumentos de cuerda como el contrabajo. En conclusión, estos artistas no solo defendieron la música colombiana, sino que también dejaron un legado que sigue influyendo en generaciones actuales. Si deseas explorar más sobre la música, la historia, puedo recomendarte algún otro podcast con canciones representativas o documentales hablando ya en general de cada uno de estos artistas. Muchas gracias por su tiempo, que tengan muy buen día. Los invito nuevamente a sintonizar el próximo podcast.